Bienvenidos a La Duda y la Fe, un espacio donde la ciencia, la experiencia y la espiritualidad dialogan para comprender mejor los desafíos de la vida. Aquí no buscamos respuestas rápidas ni fáciles, sino una mirada profunda, que nos ayude a ver con claridad lo que tantas veces parece confuso. Hoy nos detenemos en un tema que despierta preocupación en miles de familias y educadores, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, conocido como TDAH, y también otros cuadros que se le asemejan. Hablamos de esas realidades que, más allá de un diagnóstico clínico, afectan la manera en que niños, jóvenes y adultos aprenden, se relacionan y construyen su futuro. A lo largo de este episodio, exploraremos juntos qué es realmente el TDAH y cómo se manifiesta. Nos preguntaremos cuáles son sus posibles causas, qué señales podemos identificar desde casa, y qué dicen los estudios más recientes. Escucharemos testimonios, veremos cuáles son los avances en su tratamiento, y también reflexionaremos sobre el papel que juegan aspectos cotidianos pero esenciales como la alimentación y las rutinas. Porque al final, comprender el TDAH no es solo un asunto médico, es también un desafío humano, social y espiritual. Y es ahí donde la duda y la fe quiere invitarte a pensar, a cuestionar y, sobre todo, a acompañar con empatía a quienes lo viven de cerca. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad es lo que la ciencia llama un trastorno del neurodesarrollo. ¿Y qué significa esto? Significa que no se trata de un problema pasajero de conducta, ni de una etapa de rebeldía que el niño o el joven superará con los años. Tampoco es falta de educación en casa, como muchos todavía creen. El TDAH tiene su origen en la forma en que funciona el cerebro, en cómo se regulan la atención, el autocontrol y la capacidad de organizar lo que hacemos. Suele comenzar en la infancia, muchas veces antes de que el niño llegue a la escuela primaria, y puede acompañar a la persona a lo largo de la adolescencia y la adultez. No desaparece de un día para otro, aunque con apoyo y estrategias adecuadas, los síntomas pueden manejarse y la persona puede desarrollar todo su potencial. El TDAH se caracteriza principalmente por 3 manifestaciones. En atención, aquí no hablamos de distraerse una vez, o de olvidarse de hacer una tarea de vez en cuando, cosa que a todos nos ocurre. Hablamos de una dificultad persistente para mantener la concentración, de olvidos frecuentes que afectan la vida diaria, de una desorganización que interfiere en los estudios, en el trabajo o incluso en la vida familiar. Un niño con este perfil puede parecer que está en su mundo, que no escucha lo que se le dice, o que necesita 1000 recordatorios para terminar lo que empezó. Hiperactividad es esa necesidad constante de moverse, de levantarse cuando debería estar sentado, de tocar todo, de no parar nunca. En los más pequeños se nota porque corren, trepan o interrumpen la clase constantemente. En adolescentes y adultos, la hiperactividad puede verse de otra forma, como una inquietud interna, como si siempre tuvieran un motor encendido, incluso cuando no lo muestran con saltos o movimientos evidentes. Impulsividad, actuar antes de pensar. Hablar sin medir las consecuencias, interrumpir a los demás, tomar decisiones apresuradas o arriesgadas. La impulsividad no es simplemente ser atrevido, es una dificultad real para detenerse un segundo y reflexionar antes de actuar. Ahora bien, no todas las personas con TDAH son iguales. Algunos presentan sobre todo la parte de la inatención, se les pasa lo que leen, se distraen fácilmente y se olvidan de todo. Otros muestran más hiperactividad e impulsividad, no paran quietos y reaccionan sin medir. Y muchos tienen una combinación de ambos perfiles. Lo esencial para entender es esto: el TDAH no se diagnostica porque un niño sea distraído de vez en cuando, o porque hable mucho, o porque le cueste organizarse. Es normal que cualquier persona muestre esas conductas a veces. Lo que marca la diferencia es la intensidad y la persistencia. Cuando los síntomas son constantes, duran meses o años y además afectan de forma real la vida escolar, el trabajo, la convivencia familiar o las amistades, entonces hablamos de un trastorno que necesita atención. Por eso, reconocer el TDAH no es etiquetar a alguien, es darle un nombre a lo que le ocurre, para poder entenderlo y acompañarlo mejor. El TDAH no surge de una sola causa ni de un momento puntual. Lo que la ciencia va confirmando cada vez más es que se trata de una interacción compleja entre genes, desarrollo cerebral, ambiente prenatal y experiencias tempranas. Aquí te explico con detalle lo que se sabe hasta ahora. Genética. Estudios genéticos a gran escala han encontrado docenas de variantes genéticas, pequeñas diferencias en el ADN, que aumentan el riesgo de que una persona desarrolle TDAH. Un trabajo reciente identificó 27 variantes de riesgo nuevas, más de 38 personas con TDAH comparadas con más de 186.000 sin el diagnóstico.
Los genes asociados suelen expresarse en el cerebro, en células neuronales, y algunos tienen que ver con neurotransmisores como la dopamina, que regulan funciones clave como la atención, la motivación o la recompensa. Se estima que la heredabilidad del TDAH, es decir, la parte del riesgo que se debe a la genética, puede ser bastante alta. No significa que haya un solo gen del TDAH, sino muchos, cada uno con un pequeño efecto pero que en conjunto pueden generar una predisposición fuerte. Cerebro y diferencias neuronales. Las variantes genéticas identificadas se expresan tempranamente en el desarrollo cerebral, lo que sugiere que el TDA tiene raíces ya durante la gestación. Esto coincide con hallazgos en neuroimagen que muestran diferencias en estructuras y en conectividad cerebral en personas con TDA, especialmente en aquellas áreas vinculadas con la atención, el control de impulsos y las funciones ejecutivas. Por ejemplo, algunas investigaciones muestran que regiones responsables del control cognitivo, planificación o memoria de trabajo funcionan de forma diferente, menor volumen, conectividad alterada o activaciones distintas en tareas que requieren autocontrol. Etapa prenatal y perinatal. Exposición materna al tabaco durante el embarazo ha sido consistentemente asociada con un mayor riesgo de TDA en los hijos. Un estudio encontró que fumar durante el embarazo puede aumentar el riesgo en comparación con madres que no fuman. Otros factores prenatales como la diabetes gestacional materna, complicaciones del nacimiento, bajo peso al nacer, parto prematuro o dificultades del alumbramiento, por ejemplo, sufrimiento fetal o falta de oxígeno, también están asociados a mayor probabilidad de TDAH. Exposición prenatal a contaminantes ambientales también importa, por ejemplo, partículas en el aire, PM, óxidos de nitrógeno, NOx, hidrocarburos aromáticos policíclicos, PAS, etc. Algunos estudios muestran que incluso niveles por debajo de los estándares internacionales pueden aumentar el riesgo de síntomas de TDAH. Factores ambientales después del nacimiento también pueden influir, especialmente en entornos de privación, estrés psicosocial, pobreza, falta de estimulación o exposición a tóxicos como el plomo. Todos estos pueden alterar el desarrollo cerebral. Un estudio epidemiológico encontró que vivir en entornos con contaminación del aire prenatal se vinculaba con síntomas de TDA. Esto sugiere que el ambiente externo tiene un papel real, no marginal. No es que unos factores sean más verdaderos que otros. La evidencia sugiere que la mayoría de los casos de TDAH tienen su base en una predisposición genética, pero que si la persona se encuentra con ciertos factores adversos durante el embarazo o en los primeros años, esos factores pueden activar o empeorar los síntomas. Por ejemplo, un estudio, Impact of Prenatal Risk Factors in ADHD, Potential for Gene Signo de Multiplicación Environment Interactions, autoría de A. Rodríguez y otros, analiza cómo condiciones prenatales adversas interactúan con la herencia genética para producir distintos perfiles de TDA. Lo que no hay evidencia suficiente para afirmar, aunque hay asociación con muchos factores prenatales, todavía no todos los estudios permiten afirmar causalidad segura. Es decir, aunque se ve correlación, estas condiciones ocurren juntas, no siempre se puede decir que uno provoque el otro directamente. Algunos factores que a veces se mencionan popularmente, como excesivo consumo de azúcar en niños o vacunaciones, no tienen respaldo convincente en la literatura como causas del TDA. En síntesis, el TDA surge cuando se encuentran predisposición genética, condiciones biológicas o ambientales que predisponen al cerebro a funcionar de manera diferente. Estos factores no están aislados, se tejen durante la gestación, en los primeros años del desarrollo, y siguen influyendo conforme la persona crece. Entender esto no es solo trivia, ayuda a quitar culpas, a buscar apoyos tempranos, y a acompañar con estrategias adaptadas, en vez de pensar que es solo falta de voluntad o disciplina. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad no siempre aparece de manera aislada. En la mayoría de los casos, viene acompañado de otros retos que hacen más compleja la vida de la persona y también el proceso de diagnóstico. Dificultades de aprendizaje. Muchos niños y adolescentes con TDAH presentan dislexia, problemas en la comprensión lectora o dificultades para procesar la información matemática. Esto no significa falta de inteligencia, sino que su cerebro procesa la información de forma diferente. A veces, el TDAH no se detecta hasta que el rendimiento escolar empieza a mostrar estas diferencias. Ansiedad y depresión. No es raro que la frustración acumulada, las críticas constantes o la sensación de no encajar generen síntomas de ansiedad o episodios depresivos. La mente se agota tratando de concentrarse, cumplir normas y evitar errores, y eso termina pasando factura emocional. Trastornos de conducta. Algunos niños y adolescentes desarrollan lo que se conoce como trastorno oposicionista desafiante, una tendencia marcada a discutir, desafiar figuras de autoridad, desobedecer o reaccionar con enojo.
No se trata simplemente de malcrianza o rebeldía, sino de un patrón que puede estar vinculado con la impulsividad y la baja tolerancia a la frustración del propio TDAH, alteraciones del sueño. Dormir mal es muy común en personas con TDAH, les cuesta conciliar el sueño, mantienen rutinas irregulares o se despiertan con frecuencia durante la noche. El problema es que la falta de sueño empeora los síntomas de inatención, hiperactividad e irritabilidad, creando un círculo difícil de romper. El TDAH no puede reducirse a la etiqueta de un niño despistado o de un joven inquieto. Es mucho más que eso. Hablamos de un cuadro complejo donde distintas piezas se combinan: la biología, la mente, las emociones y el entorno. Cuando entendemos esta complejidad, comprendemos por qué no existe una receta única ni un tratamiento milagroso. Cada persona con TDA es diferente, lo que ayuda a un niño puede no funcionar en otro, y lo que hoy parece un obstáculo, con apoyo adecuado, mañana puede transformarse en una fortaleza. Por eso la evaluación profesional debe ser integral. No basta con observar que un niño se mueve mucho en clase o que se distrae fácilmente en casa. Es necesario descartar otras condiciones que pueden parecerse al TDAH, identificar si hay trastornos asociados como ansiedad, depresión o problemas de aprendizaje y, sobre todo, mirar el contexto familiar y social en el que la persona se desenvuelve. Un diagnóstico adecuado abre la puerta no solo a un tratamiento más eficaz, sino también a algo igual de valioso: la comprensión y la empatía. Porque cuando sabemos lo que ocurre, dejamos de culpar al niño, a los padres o a los maestros. Empezamos a ver que no es falta de voluntad, ni de disciplina, ni de amor. Es una condición real que requiere acompañamiento. Reconocer la complejidad del TDAH nos ayuda a dejar atrás el juicio y la crítica, y nos invita a abrir un camino de acompañamiento, paciencia y esperanza. Solo así la persona con TDAH podrá desplegar su verdadero potencial. El TDAH no puede entenderse como un simple problema de atención o como el típico niño despistado o hiperactivo. Es un cuadro complejo donde se cruzan factores biológicos, psicológicos, emocionales y sociales. Cada pieza de este rompecabezas influye en cómo la persona vive su día a día. Comprenderlo así es fundamental porque muchas veces se juzga al niño como flojo, malcriado o rebelde. Se piensa que si se esfuerza más, o si los padres ponen más disciplina, las cosas cambiarán. Pero el TDAH no es falta de voluntad ni de educación, es una condición real, reconocida por la ciencia y que requiere apoyo especializado. Imaginemos la vida diaria de un niño con TDAH. En la escuela, se esfuerza por escuchar la clase, pero su mente salta de un pensamiento a otro. El profesor cree que no presta atención a propósito. En casa, empieza a hacer la tarea, pero al poco tiempo se distrae y termina jugando. Sus padres piensan que no le interesa estudiar. Con sus amigos, se adelanta a hablar o interrumpe juegos porque le cuesta esperar su turno. Los demás lo ven como impulsivo o fastidioso. Con el tiempo, estos malentendidos generan frustración. El niño o adolescente empieza a creer que no es capaz, que siempre decepciona, que algo está mal en él. Y eso puede abrir la puerta a la ansiedad, la baja autoestima o incluso la depresión. Por eso la evaluación profesional debe ser integral y cuidadosa. No basta con notar que alguien se mueve mucho o se distrae fácil. Hay que mirar el panorama completo. ¿Existen otras dificultades de aprendizaje? ¿Hay problemas de sueño que agravan los síntomas? ¿El niño o adolescente está enfrentando estrés en su entorno familiar o social? Un buen diagnóstico no solo aclara lo que pasa, sino que libera a la persona y a su familia de culpas innecesarias. Permite trazar un plan de tratamiento más eficaz, que puede incluir terapia psicológica, apoyo escolar, acompañamiento familiar, e incluso medicación cuando es necesario. Pero, sobre todo, un diagnóstico abre la puerta a la empatía. Nos ayuda a cambiar la mirada, dejamos de ver al niño problema y comenzamos a ver a una persona con talentos, creatividad y sensibilidad que, con apoyo, puede brillar. Reconocer la complejidad del TDAH es dar un paso hacia una sociedad más justa y compasiva. Porque al final no se trata solo de controlar síntomas, sino de ofrecer oportunidades reales para que cada persona pueda desplegar su verdadero potencial. En los últimos años, la ciencia ha puesto más luz sobre el TDA, y los hallazgos son reveladores. Investigaciones recientes muestran que no es un trastorno exclusivo de la infancia. Cada vez más adultos descubren que las dificultades que arrastraron desde pequeños, problemas para organizarse, cambios bruscos de humor, olvidos constantes o trabajos que nunca terminaban, tienen una explicación: un TDA nunca diagnosticado.
Un estudio publicado en The Lancet Psychiatry en 2021 reveló que cerca del 40% de los adultos con TDA no recibieron diagnóstico en la niñez, lo que demuestra la importancia de mirar más allá de los estereotipos. En cuanto al tratamiento, la evidencia indica que los mejores resultados provienen de un enfoque combinado, terapia conductual, que ayuda a desarrollar estrategias prácticas para organizarse, manejar la impulsividad y mejorar la comunicación. Medicación, cuando es necesaria, que regula neurotransmisores como la dopamina y la noradrenalina, facilitando la concentración y el autocontrol. Hoy también se exploran terapias digitales y programas de entrenamiento cognitivo, aplicaciones, videojuegos terapéuticos e incluso plataformas en línea diseñadas para entrenar la memoria de trabajo y la atención. Un informe de la American Academy of Pediatrics de 2020 señaló que estas intervenciones muestran resultados prometedores, aunque todavía se estudian sus efectos a largo plazo. ¿Y qué dicen las familias? Los testimonios de padres y madres alrededor del mundo coinciden en algo: la diferencia que hacen las rutinas claras, la paciencia diaria y una comunicación constante con la escuela. Una madre comparte: cuando entendí que mi hijo no era flojo, sino que su cerebro funcionaba distinto, dejé de pelear con él y empecé a construir rutinas pequeñas y constantes. El cambio fue enorme. Un profesor recuerda: aprendí que un niño con TDA no necesita castigo por moverse en clase, necesita tareas breves, instrucciones claras y reconocimiento cuando logra avanzar. El objetivo nunca ha sido curar el TDA, porque no se trata de una enfermedad en el sentido clásico. Lo que buscamos es acompañar, potenciar habilidades y reducir las dificultades que genera. Con estrategias adecuadas, muchos niños y adultos logran canalizar su energía, su creatividad y su capacidad de pensar diferente, convirtiéndolas en fortalezas. La ciencia lo confirma y las familias lo viven. Con apoyo, el futuro de una persona con TDA no está limitado, sino lleno de posibilidades. La ciencia no se detiene, y en el caso del TDA, los avances de los últimos años son esperanzadores. Hoy no solo hablamos de terapias tradicionales, sino también de nuevas vías que buscan personalizar los tratamientos. Una de ellas son las aplicaciones terapéuticas aprobadas, programas digitales avalados por agencias de salud como la FDA en Estados Unidos, diseñados como complemento al tratamiento. Son aplicaciones que se parecen a un videojuego, pero que en realidad entrenan la atención, la memoria de trabajo y el autocontrol. También se están probando técnicas de estimulación cerebral no invasiva, como la estimulación magnética transcraneal o la estimulación por corriente directa. La idea es modular la actividad de las áreas del cerebro relacionadas con la atención y el control de impulsos, sin necesidad de fármacos. Y un campo que crece a gran velocidad es el de la medicina personalizada, investigaciones que buscan adaptar los tratamientos según el perfil genético y cognitivo de cada persona. La pregunta que guía a los científicos es: ¿podemos encontrar la dosis exacta, la terapia exacta, para cada cerebro en particular? No hay respuestas definitivas todavía, pero sí un horizonte claro. El futuro del tratamiento del TDA será mucho más individualizado y con más opciones que nunca. Una de las dudas más comunes es: ¿la dieta puede curar el TDA? La respuesta de la ciencia es clara: no, la alimentación por sí sola no cura el TDA. Pero eso no significa que no tenga influencia. Estudios muestran que algunos suplementos como el omega 3 pueden tener beneficios modestos en la atención y el autocontrol, sobre todo en ciertos niños. En otros casos, reducir colorantes artificiales, azúcares refinados o aditivos parece mejorar el comportamiento, aunque no es una regla general. Pero lo que sí está muy claro es el impacto de las rutinas, horarios regulares de sueño, tiempos bien organizados para las tareas, descansos breves entre actividades, dividir grandes tareas en pasos pequeños, y reforzar lo positivo en lugar de castigar los errores. Las rutinas no solo ordenan la vida, también reducen la carga cognitiva. Es como liberar al cerebro de tener que decidir todo el tiempo qué hacer y cómo hacerlo, para que la energía se concentre en lo esencial. Si en casa hay un niño o adolescente con TDA, o sospechas de ello, estas pautas sencillas pueden marcar la diferencia. Establece rutinas claras y predecibles. La estructura da seguridad. Divide las tareas en pasos pequeños y visuales. Mejor un mapa simple que una instrucción larga. Refuerza lo positivo más que castigar lo negativo. El reconocimiento impulsa más que la crítica. Mantén una comunicación abierta con la escuela. Familia y docentes trabajando juntos hacen la diferencia. Y sobre todo, busca evaluación profesional si los síntomas persisten y afectan la vida diaria. El diagnóstico temprano es un regalo de futuro. El TDA rara vez viene solo. Muchas veces aparece acompañado de problemas de aprendizaje, ansiedad, depresión, dificultades de conducta o alteraciones del sueño.
Pero detrás de cada diagnóstico, no hay solo una lista de síntomas, hay una persona, una historia y un potencial enorme que espera ser acompañado con amor y paciencia. Todos somos diferentes. La única diferencia es que en algunos, ciertas características son más marcadas: la inatención, la impulsividad, la inquietud. Pero esas mismas características, que pueden parecer una debilidad, a menudo esconden fortalezas inmensas: creatividad, sensibilidad, energía, imaginación. Lo que uno no tiene en exceso, lo compensa con otras capacidades que pueden brillar intensamente. Pensemos en ejemplos concretos. Albert Einstein, con enormes dificultades en la escuela, revolucionó la física. Leonardo da Vinci, que saltaba de proyecto en proyecto, fue capaz de ver el mundo desde ángulos que nadie había imaginado. Michael Phelps, diagnosticado con TDA, encontró en la natación la manera de canalizar su energía, y se convirtió en el atleta olímpico más laureado de todos los tiempos. Simone Biles, gimnasta y campeona, habló sin miedo de su diagnóstico, mostrando que la diferencia no es un límite, sino parte de su grandeza. Artistas como Justin Timberlake o Will Smith también nos recuerdan que vivir con TDA no significa menos, sino distinto. El amor y la paciencia son esenciales en este proceso. La familia, los maestros, los amigos, todos tienen un papel. Porque detrás de cada logro, detrás de cada avance, siempre hay alguien que creyó en esa persona cuando otros solo veían problemas. El TDA no es una condena. Es un desafío, sí, pero también una oportunidad de mirar la vida desde otra perspectiva. Con ciencia, con rutinas, con apoyo profesional. Pero sobre todo con amor y paciencia. La pregunta que queda ¿es el TDAH solo un diagnóstico médico o también refleja el ritmo acelerado de la sociedad en la que vivimos? ¿Hasta qué punto los diagnósticos nos ayudan? ¿Y hasta qué punto nos encierran en etiquetas? Al final, lo que cambia la historia no es el diagnóstico, sino la forma en que caminamos juntos. Esto fue La Duda y la Fe. Aquí no solo buscamos respuestas, aprendemos a vivir con las preguntas.